¿Me pueden decir si la pantalla se ve bien, si me escuchan bien? Ahí está. Bien. Vamos. Vamos a ver el agua. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por haber entrado. Bueno, hoy es la segunda clase, vamos a ir ya con la vía positiva, así más o menos van viendo los temas. Igualmente recuerden que se va a estar pasando la grabación, la vía positiva y el PDF para que estudien y al final, bueno, vamos a comentar cómo van a ser el tema de las clases las 2 semanas que hay de Navidad y fin de año, que eso después se los comento ya al final. Y les voy a dejar una pequeña tarea para la próxima clase. Tienen tiempo para hacerla tranquilos. Así que bueno, si les parece arrancamos. Los que quieran hacer alguna pregunta durante la clase levantan la mano y se los habilita. Así que bueno, yo desconecto mi cámara y vamos a empezar a transmitir lo que es la vía positiva. Si alguien podría confirmarme si se está viendo bien con una manito o con algo. Sí, Vladimir. Maestra, muy buenas noches. Maestra, te saluda Vladimir Loaiza de Perú. Maestra, una consulta. ¿Esta es la segunda clase de criminología o de criminalística, maestra? Lo estamos llevando juntos los dos. Se están llevando los dos puntos en paralelo, pero en este caso estamos con la parte, digamos, de más de la parte social de prevención, no tanto de investigación todavía. Vamos a empezar por lo más básico. Entonces los dos vamos a hacerlo paralelo, maestro. Serían a paralelo, exacto. Ya. Ya, maestro, otra consulta, maestro, ya por interno lo haré después de la clase al terminar. Dale, no hay ningún problema, Vladimir. Muchas gracias, maestra. No, por favor. Bueno, si les parece, bueno, desconecto cámara y comenzamos con la diapositiva que me acaban de confirmar que se ve bien. Mira, Gun. Bueno, hoy en la clase de hoy vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a hablar del crimen, el delincuente, la víctima y el control social. Disculpen que todavía estoy un poco con la garganta media, pero bueno. Esta vez por lo menos tengo voz. A ver, el crimen no se estudia solo desde una perspectiva legal,
sino también social y cultural. Porque cualquier crimen inevitablemente va a afectar a la parte social y a la parte conductual que una persona tiene. Si vos tenés que evaluarlo desde varios aspectos, al haber un crimen cometido, hay un montón de involucrados y afectados, e incluso la misma sociedad se ve involucrada en este punto específico. Después tenemos al delincuente. Nosotros somos los encargados de investigar las causas, motivaciones y factores. Y los factores pueden llegar a ser varios. No siempre son los que uno piensa a simple vista, ¿no? Tenemos como factores predisponentes los biológicos, psicológicos y sociales, los cuales influyen. Con ustedes, el gran Acu. Después tenemos la víctima. La víctima tiene un papel tristemente muy importante, porque en el delito y los efectos de la victimización es donde entramos en la victimología, que después obviamente lo vamos a ir explayando más porque ya es un tema, o sea, para tratarlo directamente en ese foco. Y después llegamos a lo que es el control social, el cual es el estudio de las instituciones y mecanismos que buscan prevenir el delito y reprimir a quienes lo cometen. En el control social entra la policía, el sistema judicial, las prisiones y demás. Todo esto tiene que funcionar perfecto para que no se salga el control social. Hoy en día, en muchos países, bueno, los que somos de Argentina, sobre todo Panamá y otros países, este control social está fuera, digamos, de las normas que debería estar. No hay. La policía ya no es respetada ni autoridad para la delincuencia, el sistema judicial es fallido, las prisiones, en vez de reinsertar a los delincuentes o realmente darles un castigo como corresponde, terminan generando más delincuencia. Es por eso que acá es donde entra el tema del delito como fenómeno social. ¿Por qué como fenómeno social? Uno va a decir que es una noticia de espectáculo. No. El delito como fenómeno social son las fracturas sociales que tenemos como sociedad, que llevan, a ver, lo cual aclaro desde mi punto de vista, este es mi punto de vista, pueden estar completamente en desacuerdo conmigo, el hecho de que ciertos factores no van a llevar a una persona 100% a cometer un delito, pero son grandes predisponentes, como tenemos la desigualdad económica, la exclusión, la falta de oportunidades, el fracaso en la socialización. Si una persona fracasa en su socialización, sea en el ámbito profesional, escolar, etcétera, es muy probable que se genere cierto grado de delincuencia. Y hoy que está muy visto, y se aclara hacia la mujer, pero existe de ambas partes, es el tema de la violencia de género. Hoy en día, acá en Argentina, la tasa de
femicidio, como se la caratuló durante los últimos años, ha incrementado muchísimo. Así también, hace poco sucedió que una joven de 16 años mató a su novio, y ahí ya estamos hablando de que ella mató al novio, no un femicidio, porque no fue él el que la mató, pero no hay un artículo que lo contemple. Se contempla en el caso de la mujer bajo un artículo. Es por eso que el delito como fenómeno social son las fracturas sociales que tenemos como sociedad. Justamente en la profesión que ustedes están estudiando y que se ejerce, justamente nuestra tarea es esa, ver si las leyes o las prevenciones que existen realmente son las exactas, las necesarias, si son correctas, si están bien para abordar estos temas. Si es que hay fallas, si no las hay. Obviamente que tanto el sistema penal como el sistema de prevención, como las fuerzas de seguridad, tienen fallas. Al final de cuentas, no nos olvidemos algo. Tendrán su uniforme, nosotros tendremos nuestro título, pero al final de cuentas seguimos siendo personas, con errores, con aciertos y desaciertos. Entonces el control social debería estar mucho más organizado para que estas cosas no sucedan. Después la pregunta que se hace desde el siglo más o menos XVIII y antes también, es si el delincuente nace o se hace. A ver, en una época se decía que la persona nacía siendo un delincuente, siendo un homicida, siendo un psicópata. Se ha comprobado con el paso del tiempo que sí hay factores genéticos y neurológicos que pueden predisponer a las personas a cometer delitos o a ser homicidas y demás. Pero a ver, son predisponentes, no son determinantes. Así que podemos decir que no se nace siendo un delincuente. Se puede tener mayor predisposición por ciertos factores. Ahora, si a un delincuente se lo puede hacer, y lamentablemente hoy en día tenemos que decir que sí. ¿Por qué? Dependiendo del país, es de mayor o de menor nivel que hay, pero a ver, los factores que hacen a un delincuente son muchísimos. Yo solo puse algunos. Los rasgos de personalidad. Hay personas que son muy sumisas, tranquilas, hay personas que son muy explosivas en su personalidad. Tenemos la impulsividad justamente como un factor. El tema del bajo autocontrol, o sea, la falta de control de la persona para manejar sus emociones, la búsqueda de sensaciones fuertes. Hay personas que necesitan estar constantemente bajo emociones fuertes para sentirse bien. La agresividad, hay factores cognitivos, varios tipos de trastornos mentales, que en esto quiero obviamente hacer hincapié de que no quiere decir que porque vos tengas uno de estos trastornos esté garantizado que vos vas a agarrar un arma y vas a salir a matar, o vas a abusar, o vas a robar.
No. A ver, ¿es un predisponente? Sí, pero no, ya no es que te estigmatiza bajo delincuente, no es que por tenerlo ya listo, lo vas a hacer seguro. El historial de abuso, y no solo el abuso sexual, sino el abuso físico, el abuso psicológico, pueden llevar a una persona a cometer un delito. A ver, hoy en día se contempla mucho el tema del bullying en los colegios, lo cual ha llevado a muchos niños a agarrar un cuchillo y llevarlo escondido en la mochila y apuñalar a un compañero. Y cuando el menor es agarrado, confiesa que lo hizo porque su compañero lo trataba de gordo, de tonto, que lo burlaban. Lamentablemente, ese tipo de abuso también genera una predisposición a volverse un delincuente, tristemente. La pobreza y la desigualdad. A ver, una persona con una familia que venía teniendo, yo hablo obviamente de mi país, porque bueno, los demás países quizás están mejor, quizás están peor. Al menos en mi país, hace algunos años, uno podía llegar a sus fechas de cobro, no pasaba necesidades excesivas, y hoy en día acá los argentinos decimos que el 18 de cada mes es como fin de mes, debido a que ya lo que cobramos de sueldo no alcanza. Y el tema de la desigualdad, antes era como típico que tus papás te dijeran, no, terminá la universidad, recibite para poder tener una buena carrera, un buen pasar económico. Hoy, y lo he visto, gente con currículums intachables, que han pasado casi, podría decir, no sé, 90% de su vida estudiando, habla idiomas, tiene hecho, no sé, contabilidad, es ingeniero y no consigue trabajo y termina trabajando en un lugar donde le pagan 2 monedas, donde lo explotan muchísimo, y lamentablemente esa desigualdad se está cada vez notando más. Y después entramos en algo que todavía está un poco como en discusión, que es la genética. ¿Por qué está en discusión? A ver, está en discusión por algo tan fácil como, antes se decía, si tus abuelos o tus papás son depresivos, vos tenés mayor predisposición a sufrir de depresión. No, a ver, podés tener una predisposición, pero no sufrir de depresión. Podés ser una persona completamente alegre y jamás en tu vida sufrir de depresión. Entonces, la genética es una predisposición a ciertos rasgos de personalidad, pero no determina que ese sea el gran predisponente a la delincuencia. Ahora entró esta rama de la neurobiología donde se evalúa el tema de anomalías o daños en ciertas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal o el desequilibrio de neurotransmisores, o la falta de poder tener todo el cerebro funcionando como corresponde, como el hipotálamo, como la corteza prefrontal, que justamente es un
un lugar del cerebro donde está muy marcado el tema de la agresividad, el autocontrol. Entonces, esto es como que está en evaluación, pero en otras charlas que yo he dado, que quienes han estado presentes, que puedo decir, Julio lo ha estado, ya que bueno, es mi mentor, ha estado en todas mis ponencias siempre, justamente, a ver, hay predisponentes en lo cerebral. Se hace, en este caso, ¿cómo se llama? Una tomografía en una persona que se la considera completamente normal. Y esa tomografía va a dar de una manera. Pero agarrás a alguien que ha cometido un delito, vamos a poner algo sumamente exagerado, no sé, un homicida, ¿no? Hoy en día, ya lo he dicho, no se ve mucho el homicida en serie, sí el homicida en masa, o asesino en masa, que al hacerle un estudio neurológico, con imagen, con todo, tiene cambios en su corteza prefrontal, en el hipotálamo, en varios factores del cerebro que justamente son controles de emociones, de agresividad, de impulsividad. Es por eso, o sea, que esta ciencia está siendo todavía investigada para ser también aceptada por la ley, ya que en muchos países todavía no se contempla que una persona puede tener su cerebro modificado por nacimiento y con la predisposición a matar o delinquir. Y por último, quiero que veamos el gen guerrero. A ver, voy a hablar del gen guerrero, que es un factor de predisposición. Exactamente como lo dice, es un factor de predisposición. No es una sentencia de que vos vas a ser de cierta o cual manera. Pero las personas que tienen este gen guerrero, que son muy impulsivas, que son muy chispita, como le digo yo, que son fáciles de sacar, o que también acá en Argentina le decimos que tienen la mecha corta, esas personas no quiere decir que ya están sentenciadas a ser así. A ver, vos podés ser la persona más buena, sumisa del mundo, y viene alguien, te insulta, te empieza a decir cosas, a empujar, y vos agarrás y respondés a esa agresión con más agresión. No quiere decir que tengas el gen guerrero, pero si lo tenés, al primer insulto seguramente ya estés encima de esa persona pegándole. ¿Por qué? Porque tenés una predisposición biológica, pero no te sentencia eso. Su influencia en la persona depende mucho del ambiente, del entorno, de lo que llamamos un entorno funcional o disfuncional, sus pares, con quienes se rodea. Hoy una de las grandes cosas que se ven, no tanto aquí, capaz que en Argentina, más común fuera,
quizás los que, bueno, son de otros países lo pueden decir, el tema, por ejemplo, de las pandillas. Un niño que se empieza a juntar con ciertas amistades, ¿cómo se llama? Que lo empiezan a llevar por ese camino de las banditas, de la pelea de tal banda con tal banda, luego uno más canchero, más grande, le enseña a utilizar un arma o un cuchillo para defenderse, se hace una cadena y esa cadena termina desencadenando en qué? Tenemos un niño inocente en un principio que se convirtió en un delincuente. Acá en Argentina lo que más se ve es el tema de la droga en los menores. La facilidad para conseguir drogas, la falta de control sobre ese punto es muy grande y lleva a que cada vez sean más chicos los que consumen estupefacientes y drogas, que no estamos hablando de la famosa cocaína, por decirlo de alguna manera, darle un nombre, no le vamos a dar un nombre muy técnico, o éxtasis. Acá yo lamentablemente, bueno, vivo como, se podría decir como en el muro. De donde yo vivo para un lado es un mundo y del otro lado es otro mundo. Si vos te metes en el mundo oscuro que hay acá, 4, 5, 6 de la tarde, pleno sol, niños volviendo del colegio, te encontrás con jóvenes que todavía no llegaron a la madurez, nunca en su vida han trabajado, nunca, incluso por ahí hasta han abandonado los estudios, eh, drogándose con pegamento, con lo que encuentran, tienen facilidad para armar ciertos elementos para poder consumir esas drogas, lo resuelven con lo que tienen, con una lapicera, con una tapita de gaseosa, se ponen agresivos, pelean hasta por una bebida alcohólica y no pelean de una discusión de no, esa botella la compré yo y es de llegar al extremo de que cada uno tenga un cuchillo en la mano en plena vía pública donde transitan civiles y se estén agarrando por una botella de alcohol o por una bolsita de pegamento, y la policía, por más que interviene, lamentablemente, hoy se está viendo mucho el tema de que la policía levanta esa orden, la eleva, hace la consulta con el fiscal de turno, y el fiscal de turno le dice, ¿y cuántas bolsitas tenía en su poder? No, tenía 2, pero tenía un cuchillo y se estaba... No, pero déjalo. Mucha policía opta directamente ya por no consultar, simplemente ahuyentarlos de la zona, de decirles se van de acá, vamos, o sea, de tomar una actitud agresiva para poder amedrentar y que se vayan, pero es como una zona como que ya la tienen tomada, donde vos te codías con los que venden esas drogas, los que la consumen, hay mucha prostitución, porque es una zona roja, como le decimos acá, es donde vas a encontrar mujeres de todo tipo y para todos los gustos, las cuales la gran mayoría de esas mismas personas que ejercen la prostitución también son vendedores.
Acá Argentina no tiene el gran problema de un gran narcotráfico. Sí, la provincia de Santa Fe lo tuvo, que fue incluso hasta, tuvo que ser hasta militarizada la zona, porque el narcotráfico había tomado un control total de la provincia, pero en sí Buenos Aires, que es donde yo vivo, es más el narcomenudeo, y vos decís, ¿cuáles son los factores a esto? Los factores a esto, y se nota mucho, y el otro día justamente en mis redes había publicado cuáles creen que son los factores que más afectan a cada país. Y toda la gente te nombra lo mismo: las fronteras y la falta de control de quién ingresa a ese país. Tenemos fronteras abiertas. Mucha gente, y acá, bueno, podemos quizás discernir entre los alumnos, yo, muchos van a estar de acuerdo, muchos no, el presidente de El Salvador, Bukele, él implementó un sistema penitenciario que es muy estricto. Mucha gente dice está violando los derechos humanos. Ninguna persona tampoco se pone a pensar que todos esos delincuentes que están ahí, que la mayoría son narcotraficantes, y no son delincuentes que te robaron un celular, son delincuentes muy pesados, están como tienen que estar. O sea, vos estás acá para cumplir un castigo y para reinsertarte en la sociedad, no para estar de lujo. Acá lamentablemente en Argentina Bukele vino, habló con nuestro presidente, y nuestro presidente le dijo que quería implementar el mismo sistema, y Bukele, entre risa, lo miró y le dijo, ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué acá en Argentina no se puede implementar? Porque cuando el narcotráfico, cuando la corrupción llega al poder, ya no se puede frenar. Entonces, la realidad es que muchos países tienen distintos problemas. Panamá tiene un gran problema con las bandas narcos. En algún momento me gustaría justamente que mi mentor pudiera dar una charla sobre este tema, porque la tiene muy clara, él es de Panamá, y sabe perfectamente la situación que se está atravesando allá. Y es un país que está justamente dominado por el narcotráfico, por las bandas, donde lamentablemente se cobran vidas de civiles que son inocentes, que no están involucrados. Entonces, cada país tiene una controversia en su sistema de control social. Es por eso que el trabajo justamente que nosotros tenemos en esta carrera, que aún no es la de investigación, sino que es la más social, es justamente ver cómo prevenir ciertas cosas. ¿Cuáles serían las medidas que se deberían de tomar para poder prevenir estos descontroles sociales que hay? Que lamentablemente, sí, culpa la tiene sí el que vende la droga, pero también tiene la culpa el fiscal, que no actúa y dice, no, déjalo, si era poquito, déjalo, que se vaya, simplemente por evitar un papeleo o evitar tener que tomar cartas en ciertos puntos. Entonces, este pilar está fallando. Y está fallando en varios países. Entonces, justamente nuestro trabajo es ese, el de la prevención en distintos delitos y saber cómo abordar esos temas. Por eso que quiero, para la próxima clase, dejar este trabajo. Todos conocen a Sigmund Freud,
conocido como el padre del psicoanálisis. Pero él en el psicoanálisis también vio el crimen. Y ahí es donde está el ello, el yo y el super yo, pero no en el psicoanálisis común. Yo quiero que ustedes, para la próxima clase, y lo pueden presentar durante la semana, es el psicoanálisis y crimen. Y estos tres factores, el ello, el yo y el super yo. Ahora bien, para ir cerrando, se viene Navidad, se viene Año Nuevo, la gran mayoría vamos a estar con nuestras familias, pasando las fiestas, venimos de un año, hay que cerrarlo. Quedaría una clase más la próxima semana y ya después entraríamos en las fiestas. Entonces, lo que se va a hacer en este caso es, hoy es la última clase, la próxima es la última de este 2025, se dejaría la semana de Navidad y de fin de año sin clase, pero eso sí, no los voy a dejar libres. Voy a dejar alguna tarea o trabajo que deban realizar para cuando volvamos. Y la primera semana de enero volveríamos a retomar las clases de manera normal hasta, bueno, hasta el momento en que se finalice todo el curso. Así quedaríamos como estas 2 semanitas para que puedan descansar, para que puedan disfrutar con su familia, para que puedan aprovechar las fiestas, pero van a tener su tarea igual, así que van a tenerme que cumplir de todas maneras. Pero bueno, quería comentarles eso porque me parece la manera más correcta y simple de que después podamos retomar con todas las pilas el 2026. Estaría bueno la próxima clase hacer un cierre donde podamos despedirnos también del año. Y bueno, y al retorno a clases, empezar el año con todo y todas las pilas. Así que bueno, ahora que cerramos vía positiva, que ya está todo encaminado esta clase, donde después yo voy a estar subiendo la diapositiva, el PDF, si hay alguna tarea para que hagan, ya igual dejé una, igual después la voy a subir al grupo. Si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere decir algo, les dejo el pase para que puedan preguntar lo que quieran o decir lo que deseen. Estamos acá para eso. Estaría bueno el tema de interactuar un poco también. El que quiera preguntarse, que está Alfonso presentó su trabajo, el cual le mandé de resumen, el cual estuvo, la verdad, muy bien explicado, estuvo excelente. También la tuvimos a Mariana, que hizo su trabajo, a Freisa, o sea, tuvimos y cumplieron. Eso es bueno. Acá lo importante es cumplir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera decir? Hola, hola, hola. Hola, Julio. Buenas noches a todos, gracias por estar, gracias por participar. Felicidades, maestra, felicidades porque el esfuerzo es tremendo para comprender primero el delito y poder investigarlo. Hay una frase que siempre se usa mucho, que algunas personas no la comprenden, que se dice de que no se justifica, pero se puede entender cómo una persona crece en la delincuencia, factores externos, internos, contextos, ambientes, situaciones de vida. Hay personas predispuestas, hay personas que les gusta el peligro, hay personas que
de todo tipo, ¿no? Y es bueno que nosotros que estamos en este ambiente, todos los jóvenes profesionales que están aquí, puedan comprender cómo crece el delito y puedan entender las motivaciones sobre todo para poder resolver un tema, sea penal o sea de rehabilitación en las dos vías, tanto criminológicamente como Exacto. judicialmente. Yo me presento primero, soy Julio Alonso de Panamá, con los compañeros. Tengo más de 35 años de experiencia en el mundo criminal como investigador en crimen violento, en áreas de homicidio en principio, después delitos sexuales, crímenes mayores y terminé mi carrera en áreas de narcotráfico, crimen organizado y actualmente me dedico a dar asesoría a instituciones públicas y privadas. Adicional, trabajé con muchos organismos nacionales e internacionales en ese ambiente y reconozco el, todo lo que se está haciendo joven, gente muy joven y las diferentes desviaciones criminales en los diferentes países que al final pareciera que fueran todas una misma corriente de crimen organizado, pero tienen sus particularidades y sé que en el Perú, que pude visitarlo, tienen un problema muy parecido, pero con sus ciertas modalidades. En Argentina también he podido estudiar, en Colombia, México, y creo que podemos en este tipo de eventos intercambiar información, poder estar quizás un paso más cerca del criminal en saber cómo poder evaluar sus actividades y atacarlas y crecer como profesionales en nuestros países y ayudar a disminuir, que es la palabra, no eliminar la No, delincuencia. Así que exacto. yo te agradezco, Vanessa. Vamos a estar muy pendientes, cualquier cosa que te pueda colaborar. Y también sé que ahí hay muchos profesionales en este grupo que pueden aportar muchas ideas e intercambiar. Te agradezco mucho y les cedo el paso a cualquier otro compañero que quiera participar. Saludos, un abrazo desde Panamá. Gracias, Julio. Bueno, él es mi mentor, él es mi gran orgullo como mentor. Eh, Gracias a Dios puedo decir que tengo el mejor mentor del mundo, así que le agradezco que haya estado presente y que siempre está presente cuando yo tengo que dictar, sea una clase, una conferencia, lo que sea. Él siempre está ahí al pie del cañón apoyándome. Gracias, Julio. Gracias por haberte podido tomar este ratito para estar ahí presente conmigo, como siempre. Y sabes que estoy ahí acompañándote siempre y en todo momento. Vladimir, ¿cómo? No, sí, maestro, una vez más, muy buenas noches a todos de la sala. Eh, Doctora, una consulta. Cuando nos dejó pasar el trabajo del psicoanálisis, bueno, según, no sé, estaré equivocado, maestra, Sigmund Freud no estudió el crimen en su esencia. Sigmund Freud nunca estudió el crimen, llamémoslo así, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es manifestó, en cuanto a lo que es si un criminal nace o se hace, bueno, sí, pues hay varias teorías y varios estudios donde nos dicen que pues lo más principal a la fecha es la parte social. Y esto ya lo explicaban ya pues, ¿no? Si no me equivoco, que es la criminología de César Garófalo, ¿no? Ya lo Sí, explicaba. Entonces, en cuanto a ello también, maestra, hay una obra, lo que es Homo Exul, que es un autor chileno, donde que nos habla, pues en sí, que del hombre, ¿no? Del hombre humano, su evolución y por qué hasta el momento llegó a ser un criminal, pues, ¿no? Y también en otro libro que nos habla La maldición del hombre mono. sí. Estas bibliografías no nos hablan exactamente en qué momento el hombre se vuelve un criminal, ¿no? Y una de sus partes que nos hablan no es la parte genética. La parte genética sí puede ser predeterminante, pero lo más importante es la parte social
y lo que está predispuesto el hombre a ser un criminal, en este caso la sociedad. Pero acá, maestra, hay un punto muy importante. Muchos en la administración de justicia casi no se aplica, doctora, el buscar el porqué del crimen. No se busca el por qué cometió este señor un crimen, por qué violó, robó, asesinó. No, no, no. Bueno, Simplemente buscan el momento, todo el momento mediático y algunos indicios o evidencias que se encuentran y con eso lo están juzgando. Claro que pueden hacer una evaluación psicológica, pero esa evaluación psicológica pues no es rigurosa ni científica muchas veces. Entonces, doctora, para mí, un momento es felicitarlo por la cátedra que nos ha brindado y otro también, maestra, solicitarle de que pues nos puedas compartir a mi persona personalmente que estoy dando la primera vez esta cátedra y la segunda, el primer trabajo no lo he realizado. Entonces, maestra, me gustaría ponerme en orden en las actividades y en las clases, así para no poderme pues estar debiendo trabajos. Y nada, maestro, bien. desde aquí estoy bien atento a las clases y gracias. No, por favor, mira, Vladimir, te comento. Si vos, por eso lo dejo como tarea para que lo pueden investigar como ustedes deseen. Si lo quieren investigar a través de libros, lo pueden hacer a través de libros. Lo quieren investigar a través de las plataformas de búsqueda de internet, lo pueden hacer a través de las plataformas. Quieren usar la inteligencia artificial para que responda a su pregunta, lo pueden hacer, no tengo ningún problema. Si ustedes buscan psicoanálisis y crimen y ponen el ello, el yo y el super yo, van a ver que está implementado qué características tenían estos tres factores que, a ver, no son directos al crimen, pero que sí son características de este tipo de tres fases que tenemos las personas y predisponen. Entonces, por eso lo dejo como tarea. Respecto al que no se investiga el por qué, la realidad, si se acuerdan la primera clase, creo que, bueno, Mariana estuvo, bueno, Julio estuvo, Freisa, Alfonso, corríjanme si me equivoco. En la primera clase hablamos justamente que hay preguntas de oro que uno se hace. Y una de las preguntas de oro es, ¿por qué? ¿Por qué tal persona cometió este delito? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quiénes? Todas esas preguntas, justamente cuando uno se dedica a esto, vos no vas al delito en sí y ahí terminó. Vos primero te preguntas, a ver, pongamos un ejemplo. Mariana Arroy mató a Julio. ¿Por qué Mariana mató a Julio? ¿Qué la llevó a matar a Julio? Puede haber habido un desenlace, ponele, por celos, por una violencia que ejercía Julio sobre ella y ella, cansada de esa violencia, sea física o psicológica, cometió el delito. Lo hizo porque ya su personalidad y su predisposición estaba a cometer ese delito. Entonces, es la gran pregunta, o sea, vos no vas a ir hacia el delincuente ya directo apuntando con el dedo de cabeza sin preguntarte el por qué. Es como entrar a la escena del crimen, mirar la escena del crimen y decir, bueno, un homicidio. Pará, sí, un homicidio. Pero ¿qué pasó antes, durante y después del homicidio? Si vos entras a la escena del crimen y simplemente te quedás con lo que ves a simple vista, lamento informar que no van a resolver la escena de un crimen. Porque lo primero que vos tenés que ver es, ¿qué pasó antes? A ver,
el delincuente estaba en el domicilio y por algo empezó a matar a esa persona ya tenía una conexión, había un problema entre ellos que los llevó a matar a Juancito. Vos tenés que ver el antes, después tenés que ver qué pasó durante el crimen y después saber qué pasó después. Por más que tenés dos opciones, o el que mató salió, huyó y desapareció, o está en la escena, no importa, vos tenés que ver siempre el antes, el momento en que se cometió el crimen, cómo sucedió la reconstrucción y el después. En esto es lo mismo. Uno no puede saber por qué alguien cometió un delito si no se pregunta por qué. Tampoco podés saber cómo si no te preguntaste por qué. Entonces, por eso es que yo había compartido el PDF y justamente entre las preguntas de oro está el por qué. El por qué. Espero que haya podido responder tu pregunta, Vladimir. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Buenas noches, perdón por llegar tarde. No, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No hay Bien. problema, me habías avisado que ibas a Sí. entrar tarde. Bueno, primero que nada es un gusto estar en la clase y ver a Julio Alonso, que lo sigo hace tiempo en redes. Buenísimo. Y bueno, lo que quería comentar es lo siguiente. Sí, se habló de la clase de la regla de oro y creo que es algo dentro de lo que estamos haciendo, es básico el por qué. Yo estuve un par de años haciendo análisis de terrorismo y crimen organizado y es lo mismo. ¿Por qué a un terrorista se le da la idea de hacer algo? Eh, y, y- y la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué fin? Exacto. Entonces, sí, creo que el por qué es la base de esta materia, de la criminología y bueno, y de los hechos que pasan. Y es verdad, una de las cosas más importantes, que hay mucha violencia en el sentido de que la gente cometen hechos y el de afuera dice, pero ¿por qué si era una persona buena? ¿Por qué llegó hasta el motivo? Y el por qué siempre está. Entonces creo El que por qué está. exactamente. Exactamente ese es el tema. A ver, mucha gente, tristemente, obviamente que al no saber o no conocer, dice, mató porque es un asesino. Perfecto, sí. Es un asesino porque mató. Pero ¿por qué mató? ¿Cuál es la raíz del Vanessa, problema que llegó ahí? Vanessa, Exacto. mis amigos, esa pregunta es el meollo del asunto. Gracias por seguirme y te voy a contestar porque yo empecé haciéndome esa misma pregunta que hizo Vladimir y entiendo su punto de vista. Se vuelve en una carpetilla, en una investigación, el por qué queda ahí. Queda ahí para el investigador que dice, bueno, la mató por celos, la mató por rabia, por odio, por que le robó la motivación. El motivo va vinculado al hecho, ¿verdad? Si no hay motivación, no hay el hecho punible. Ay, Tiene que haber la motivación. Pero bueno, el problema te lo voy a explicar en mi punto de vista muy personal. No hemos quedado desfasados, porque acuérdate que la criminología como tal no existía hace años atrás. Ella es recientemente nueva, que va acompañando ahora los expedientes de forma psicológica y social. Antes solamente era, este mató, mételo preso y ya no ves las listo, ya está. motivaciones. Y listo. Ahora, ¿qué pasa? Que nos hemos quedado desfasados. Porque lo que dice Vladimir es que qué políticas criminológicas socialmente puede tener un Estado para disminuir la violencia y la criminalidad en base a la práctica o a los resultados que se den en una cultura, en una sociedad. Esta cultura es violenta porque desigualdad social, porque hay conflictos. Entonces, entender esa parte y atacar como Estado esas falencias para que no se comita el delito, para que el Estado intervenga. Esa es la parte que no
que puedo entender que Vladimir hizo la pregunta, que quedamos solamente en el expediente judicial, y sí, la mató por celo, la mató por feminicidio, por la violencia, por el machismo, lo que sea, pero no se aplica solamente a ese elemento o ese caso específico, no como una medicina para una sociedad. Y entonces la parte criminológica que estamos tratando en estos siglos XXI, de que vaya acompañado con que los gobiernos puedan tener la guía de profesionales, criminólogos que digan, sí, nuestra sociedad tiene un problema, una enfermedad y está dirigida en este sentido. Por lo menos en mi caso, como bien lo decía, mi país es el narcotráfico. En El Salvador eran las pandillas por extorsión o derecho a piso. En México es otro tipo. En Perú se relacionan, pero hay que darle la medicina exacta a cada cultura en base al estudio del crimen, no solamente con decir con las 7 preguntas de oro para el investigador y saber las motivaciones de ese sujeto, no de la sociedad. Y creo que ahí es donde podemos nosotros aportar. Gracias y disculpen, ¿no? No, Julio, por favor, sabes que siempre aportás algo, me ayudas un montón. La realidad es esa, o sea, la pregunta del por qué siempre va a estar presente y siempre va a tener que ser respondida. Vos, Alfonso, sos de acá de Argentina. Seguramente mirando las noticias esta semana salió después de 2 años a la luz el crimen de un hombre que una viuda negra lo descuartizó en su departamento con ayuda del novio. Sí. Hola, Vos buenas decís, noches. hola Hola, Francis, buenas noches. ¿Cómo Francis, está, profesora? ¿Cómo le va? Buenas noches a todo el ¿cómo grupo, estás? y en especial a Julio y a Alfonso, que hemos hecho una amistad. Bueno, quería dar mi opinión en relación a lo que preguntó el colega de Perú, por qué Sí. de la criminología. ¿está hablando Francis? Sí, soy yo, Alfonso. Sí. Es importante. Mi experiencia laboral, que también la he tenido a nivel de criminología, pero en este caso educativa social. Mi trabajo en Venezuela, por muchos años, fue investigar el por qué cometían esos delitos en la familia, sobre todo en la familia. Yo me focalizaba en visitar e indagar, investigar todo cuando había un delito de abuso sexual, maltrato, cuando había droga, prostitución, el por qué la madre acabó terminando trabajar en prostitución, el por qué el padre tuvo que vender la droga, el por qué abusaron de X niñas, todo un trabajo pedagógico, porque cuando yo encontraba ese tipo de casos, yo tenía que también de pedagógico, llevar talleres, cursos y trabajar los informes a nivel de, vamos a decirlo así, de criminalística, conjuntamente con la criminología, articulado con las leyes del menor y la policía. Entonces era como todo un combo. Ese era mis funciones en Venezuela. Por eso que este taller, esta licenciatura me cae como anillo al dedo, porque también di clase a la policía de Venezuela, la que se dedica a la parte científica, 6CPC, y entonces estaba articulada a todos estos combos judiciales. Pero sí, el foco mío o el plato principal era trabajar la criminología, el porqué de los hechos. Bueno, que pase buenas noches y estamos pendientes, profesora, con la otra tarea. Hola Francis, qué gusto escucharte. Hola, Qué bien, Julio. Francis. Varios amigos aquí en este chat. Que tú estés aquí, Julio, yo alegre. Sí, hay que hacernos amigos todos aquí, tenemos un buen grupo, ¿ah? Sí, Julio, y también compartir el material que tú publicas aquí en Panamá,
y también dale, cuando tú salgas en el canal, pasarle, no sé si se ve en Argentina, en otros países, o si tú le puedes pasar cuando eres entrevistado en la A mí me primera los ha fase, no sé, en pasado una y da Claro, claro, no terror hay problema. Julio cuando habla. Claro, claro, claro. Gracias, no gracias. Todo porque que nos superemos todos y compartamos información. Gracias por Sí, compartir sí, también. Un placer. sí. Bueno, Julio, Todo lo que está Gracias, Francis. actualmente. Gracias, que pase buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alfonso. Bueno, recordaste la primera clase a rajatabla. Te torturé un poco, lo sé. Como decíamos hoy, los voy a torturar un poco más a medida que vamos pasando las clases. Julio da miedo porque se pone serio cuando da las respuestas en las notas, pero es bien preciso y te va directo al cuello, lo cual es por eso que me inventó. Y siempre se lo digo a él, ojalá algún día pueda llegar a ser un cuarto de lo bueno que es él, pero me falta todavía mucho. Pero gracias, Francis, gracias, Vladimir, Mariana, gracias por haber estado, Freisa, Luz, Nelson, África, gracias a todos los que estuvieron presentes hoy. Sé que tuve hoy la gran ayuda de que me han grabado la clase, así que la voy a estar subiendo. Voy a estar subiendo también el PDF y también voy a estar subiendo la diapositiva para que a ustedes les quede como para poder revisarla. Así que bueno, espero que esta clase les haya gustado. La próxima semana vamos a ver si pueden responder lo que dejé como pregunta, que después lo voy a subir al grupo, y si de paso podemos empezar a involucrar un poco lo que es la investigación dentro de lo que es lo social, porque como dije en la primera clase, para mí la criminalística, la criminología, la pericia, todas las ramas, todas van de cierta manera de la mano. Y en algún momento es necesario cruzarlas y implementarlas al mismo tiempo. Así que si les parece, bueno, vamos cerrando. Si alguien quiere aportar algo más, si alguien quiere despedirse, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, gracias, Mariana, gracias. Bueno, dejo que abran sus micrófonos y bueno, la semana que viene nos estaríamos viendo, igual nos vamos a mantener en contacto de manera privada. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten, saben que me pueden enviar sin ningún problema. Si tardo en responder, como hoy lo hablaba con Alfonso, y es porque estoy luchando con mis hijos, que por ahí tardo, pero si no, respondo lo más rápido que puedo. Gracias por la paciencia la semana pasada con la clase. Pude recuperar la voz a tiempo. Julio, tenías razón que me iba a recuperar. Así que, aparte, bueno, de ser un gran profesional en esta área, ya podés ser vidente de que me iba a recuperar. Así que, bueno, les dejo un gran saludo. Que tengan un hermoso fin de semana. Estamos en contacto, estén atentos al grupo. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora, el jueves. Y mañana los que quieran participar, empezaremos con 4 clases, son de escena del crimen, donde vamos a justamente ya ir a la práctica y a cómo nos manejamos en la escena de un crimen y cómo es el proceso, y cuáles son las cosas que hay que prestar atención. Y después ya del 1 de enero, ya en 2026, vamos a empezar con lo que es delitos informáticos, no solo desde la prevención, sino también la investigación, donde van a aprender cómo entrar a una empresa y tener que mantener una cadena de custodia de
20, 30 computadoras para ser analizadas. Así que si quieren cursar ese curso, les digo que prepárense porque es muy teórico, muy específico y es bastante complejo. Pero todos los que quieran y estén dispuestos a aprender, no hay nada más lindo y esta carrera, todas estas carreras, lo que tienen es que nunca dejas de aprender. Todos los días aprendes algo nuevo. Así que bueno, si les parece, cerramos. Me despido de ustedes, les deseo la mejor noche. Cualquier duda me escriben por privado. Gracias, Freisa. Y bueno, y nos estamos hablando y viendo. Cualquier duda que tengan, bueno, por privado me escriben. Julio, después hablamos por privado como siempre. Alfonso, cualquier duda me consultás. Vladimir, lo mismo. Mariana, bueno, todos, cualquier cosa, saben que estoy a su disposición.